Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una historia que, más allá del mundo del espectáculo, toca fibras muy profundas. Una historia de lucha, de resistencia, de amor y de esperanza. Porque detrás de cada rostro que vemos en televisión, detrás de cada sonrisa que parece eterna, existe una persona que también enfrenta sus propias batallas. Y la que les voy a contar hoy es la de uno de los animadores más queridos de Chile. José Miguel Viñuela. Nacido en Santiago un 26 de noviembre de 1974, Viñuela no es solo un conductor de televisión y locutor radial, es un símbolo de cercanía y carisma, alguien que durante décadas ha acompañado a millones de chilenos desde la pantalla y el micrófono. Su energía, su sentido del humor y esa capacidad única de hacer sentir a cada espectador como parte de su familia, lo convirtieron en un nombre imposible de olvidar. Pero, como suele suceder con las grandes historias, la suya tomó un giro inesperado. Lo que parecía un simple malestar físico se transformó en una de las pruebas más duras de su vida. Un día cualquiera, entre grabaciones y compromisos, un dolor persistente en el brazo comenzó a impedirle moverse con normalidad. Y en cuestión de semanas, llegó el diagnóstico que lo cambiaría todo. Tendinitis del bíceps. La noticia no solo significaba dolor físico, significaba una amenaza directa a su carrera. Porque para un animador, cada gesto, cada movimiento y cada energía transmitida al público forma parte del lenguaje con el que conecta. El dolor constante le arrebataba esa naturalidad que siempre lo había caracterizado. En casa, la preocupación se convirtió en compañera diaria. Su esposa, lejos de quedarse de brazos cruzados, emprendió una búsqueda incansable. Clínicas, especialistas, tratamientos, terapias alternativas, todo con un solo objetivo: encontrar una solución que le permitiera a José Miguel volver a su vida normal. Mientras tanto, las noches se llenaban de insomnio, de conversaciones profundas y de ese silencio que solo conocen quienes ven sufrir a alguien que aman. Pero Viñuela no es un hombre que se rinda fácilmente. A pesar de la incertidumbre, mantuvo su sentido del humor, incluso en los días más duros. Cada sesión de fisioterapia se convirtió en un campo de batalla: dolor, esfuerzo, pequeñas victorias. En sus redes sociales, lejos de ocultar su realidad, decidió compartirla, convirtiendo su experiencia en un mensaje de concienciación sobre la importancia de cuidar la salud y escuchar al cuerpo. El apoyo del público no tardó en llegar. Cientos de mensajes diarios lo animaban a seguir adelante, recordándole que su valor no dependía de un brazo sin dolor, sino de su capacidad para inspirar y transmitir alegría. Y aunque los días se hacían largos, y algunas recaídas amenazaban con apagar la esperanza, la fe en su recuperación nunca se extinguió. Su familia fue el pilar fundamental. Sus hijos, con su amor incondicional, lo motivaban a seguir intentando un día más. Su esposa, incansable, sostenía la esperanza cuando él flaqueaba. Cada pequeño avance se celebraba como un gran triunfo, y cada momento juntos se vivía con más intensidad que nunca. Hoy, mientras se acerca el día en que podrá regresar a los estudios, la emoción crece. No será solo un regreso a la televisión, será la victoria de un hombre sobre el dolor, la constancia sobre la adversidad, la fe sobre la incertidumbre. Cuando vuelva a pisar un set, no lo hará como antes, lo hará más fuerte, más consciente y con un mensaje aún más poderoso para su audiencia. Porque si algo ha demostrado José Miguel Viñuela, es que la luz de quienes nacen para brillar nunca se apaga, por más que la vida intente ponerla a prueba. Su historia es un recordatorio para todos. El verdadero éxito no se mide por los aplausos, sino por la capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuán duro haya sido el golpe. Muy pronto, Chile volverá a verlo frente a las cámaras. Y ese día, millones de personas celebrarán no solo el regreso de un animador, sino el renacer de un luchador. Él siempre fue la sonrisa segura frente a la cámara. El conductor que parecía dominar el tiempo y el ritmo de cada programa. Pero un día, lejos de los focos y las luces, se enfrentó a un diagnóstico que alteró el curso de su vida. Una enfermedad que, más allá del dolor físico, amenazaba con arrebatarle aquello que siempre había definido su identidad, su energía y su capacidad de conectar con el público. La noticia llegó como un golpe seco. Los primeros días fueron un torbellino de consultas, análisis y tratamientos experimentales que, en lugar de traer alivio, despertaban nuevas dudas. No era solo el miedo a lo desconocido. Era la sensación de perder el control, algo que para una persona acostumbrada a estar al mando resultaba casi insoportable. En cada visita médica, las palabras técnicas se mezclaban con silencios incómodos y miradas que decían más que cualquier diagnóstico. El tratamiento inicial fue un camino áspero.
Medicamentos que parecían robarle más fuerzas de las que le devolvían. Noches en vela con dolores persistentes y esa sombra mental que acompaña a todo enfermo. La pregunta silenciosa de si algún día volverá a sentirse como antes. Sin embargo, entre la incertidumbre y la fatiga, había un ancla que lo mantenía a flote: su familia. Y aquí, queridos espectadores, es donde la historia adquiere una dimensión que va más allá de lo clínico. Las imágenes que pocas veces salieron a la luz muestran a su esposa, siempre a su lado, sosteniendo su mano en los momentos más duros, y a sus hijos transformando el salón de la casa en un improvisado refugio de risas y esperanza. Ellos no solo le recordaban quién era, sino también para quién valía la pena seguir luchando. Hubo un momento clave, casi cinematográfico, cuando después de semanas de tratamientos infructuosos, un nuevo especialista propuso un enfoque distinto, una combinación de terapias que, si bien arriesgada, podía ser la llave que necesitaban. La decisión no fue fácil. Aceptar implicaba someterse a un proceso agotador y sin garantías, pero rechazarla equivalía a resignarse. Eligió intentarlo y ese fue el primer paso hacia una lenta pero firme recuperación. Las sesiones eran duras, el dolor a veces insoportable, pero cada pequeño avance era celebrado como una victoria. Recuperar la fuerza en un brazo, poder dormir una noche sin molestias, caminar un poco más lejos sin detenerse. Eran logros que en otro tiempo habrían pasado desapercibidos, pero que ahora significaban el renacer de la esperanza. En esta travesía, lo más revelador no fue solo el progreso médico, sino el cambio interno. La enfermedad lo obligó a replantearse sus prioridades, a descubrir que el éxito profesional pierde brillo cuando la salud está en juego, y que la verdadera riqueza no está en los aplausos del público, sino en las miradas de quienes te aman sin condiciones. Hoy, todavía en proceso de recuperación, él comparte retazos de su experiencia, no para inspirar por cliché, sino para recordar que incluso las figuras públicas más seguras pueden encontrarse al borde del abismo, y que, en ese borde, lo que nos salva no son los títulos ni los reconocimientos, sino los vínculos humanos. Amigos, detrás de cada titular sobre la vida de una celebridad, existe un capítulo que rara vez se cuenta: el de la lucha silenciosa, las noches de incertidumbre y el amor que actúa como motor invisible. Este relato es un recordatorio de que, aunque no podamos controlar las adversidades que llegan, sí podemos elegir cómo enfrentarlas y con quién caminar ese trayecto. Porque, al final, las cámaras se apagan, el maquillaje se borra y lo que queda es la verdad más pura, la de un hombre que se levantó una y otra vez, no por obligación, sino por el deseo profundo de seguir viviendo para y con los suyos. Y eso, queridos amigos, es el tipo de historia que merece ser contada hasta el último segundo. Durante años, Viñuela fue sinónimo de energía en la televisión chilena, sonrisa fácil, ocurrencias rápidas, una conexión natural con la audiencia. Sin embargo, tras bambalinas, la vida tenía preparada una prueba inesperada. Todo comenzó con un dolor persistente en el brazo, al principio fácil de ignorar, hasta que el diagnóstico llegó con la contundencia de un martillazo: tendinitis del bíceps. A simple vista podría parecer un problema menor para cualquiera que no dependa de su cuerpo para trabajar. Pero para un comunicador que gesticula, que se mueve, que necesita su presencia física para transmitir, este diagnóstico fue un golpe demoledor. Las secuelas no se limitaban al dolor. Había pérdida de movilidad, limitaciones para tareas cotidianas y, sobre todo, una sensación amarga de que su carrera, tal como la conocía, estaba en riesgo. Los proyectos comenzaron a frenarse. Programas que estaban en negociación quedaron en pausa indefinida. Invitaciones a eventos se rechazaban por la imposibilidad de cumplir con el nivel de exigencia física y energética que el público esperaba de él. Cada oportunidad perdida era una herida invisible, acumulándose hasta formar un peso insoportable. En la televisión, donde la imagen y la energía son parte del capital profesional, cualquier ausencia prolongada se paga caro. Viñuela lo sabía. Sabía que en un medio tan competitivo el público no espera, y que los focos pronto se giran hacia otra cara, otra voz. Sin embargo, en vez de dejarse arrastrar por la inercia de la resignación, comenzó un proceso silencioso de reconstrucción. No fue un camino lineal. Hubo recaídas, días de frustración, noches en las que la incertidumbre pesaba más que el dolor físico. Pero también hubo momentos de descubrimiento personal. La certeza de que aún tenía algo que decir, algo que aportar, incluso si las condiciones no eran las mismas de antes. La pausa forzada le obligó a replantearse su relación con la fama. Durante años había vivido bajo la lógica de estar siempre presente.
Ahora el desafío era aprender a influir y conectar sin la maquinaria constante de la televisión en vivo. Comenzó a explorar nuevas plataformas, formatos más íntimos y directos, donde podía comunicarse sin las presiones del gran escenario. Fue aquí donde muchos descubrieron una faceta distinta, la de un hombre reflexivo, capaz de hablar de dolor, miedo y resiliencia sin perder la calidez que siempre lo caracterizó. Sin embargo, más allá de su propia reinvención, Viñuela encontró un propósito que dio sentido a todo el calvario: convertirse en voz de quienes enfrentan dolencias crónicas o lesiones que alteran radicalmente la vida diaria. En entrevistas y mensajes en redes, ha compartido con sinceridad la rutina de rehabilitación, los ejercicios, los pequeños logros que para muchos pasarían inadvertidos, pero que para él significaban victorias monumentales. Su mensaje es claro y sin adornos. No se trata de negar la dificultad, sino de transformarla en combustible. Si no puedes seguir el camino que querías, crea uno nuevo. Ha repetido más de una vez. Esta frase, lejos de ser un eslogan vacío, es la síntesis de su experiencia. Hoy, mientras sigue trabajando en su recuperación, Viñuela no descarta volver a los grandes escenarios. De hecho, lo ansía, pero ya no es una meta obsesiva, sino un objetivo que construye paso a paso, sin perder de vista lo aprendido. Sabe que el regreso, si llega, tendrá un sabor distinto, el de quien conoce el precio de cada oportunidad y la fragilidad de lo que antes parecía eterno. Y es ahí donde su historia cobra un valor especial, porque más allá de la figura televisiva, lo que tenemos es el retrato de un hombre que se ha visto obligado a reinventarse frente a la adversidad, que ha aprendido a vivir con una herida que no siempre se ve, y que ha decidido compartir su proceso no para recibir lástima, sino para inspirar. En un mundo donde las redes sociales y la televisión suelen mostrar solo la versión editada y perfecta de la vida, la transparencia de Viñuela es casi un acto de rebeldía. Es la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para la esperanza y para la luz de un nuevo comienzo. Así que, cuando el día de su regreso llegue, no será simplemente el retorno de un conductor de televisión. Será el triunfo de alguien que, contra todo pronóstico, se negó a aceptar que la última palabra ya estaba escrita. Todo comenzó con un diagnóstico que cayó como un jarro de agua fría. Una afección que no solo ponía a prueba su resistencia física, sino también su espíritu. La medicina convencional ofrecía tratamientos conocidos, protocolos seguros, pero el tiempo en estos casos es un lujo. Fue entonces cuando su familia, consciente de lo delicado de la situación, decidió mirar más allá de las fronteras de la medicina tradicional. En clínicas especializadas de Europa, Asia y América Latina comenzaron a aparecer alternativas tan sorprendentes como polémicas, terapias con células madre de última generación, sesiones de estimulación magnética transcraneal, e incluso protocolos experimentales combinando medicina regenerativa con técnicas milenarias de acupuntura y fitoterapia. Cada propuesta, por más inusual que pareciera, era estudiada con lupa por un equipo médico que debía responder no solo a una pregunta científica, sino también ética. ¿Hasta dónde se puede arriesgar cuando la vida de un ser querido está en juego? Mientras tanto, en las redes sociales y en los pasillos de las productoras, se tejía una red de apoyo pocas veces vista. Actores, presentadores y productores con los que compartió décadas de rodajes y directos comenzaron a enviar mensajes de aliento. Algunos publicaron emotivas fotografías recordando viejos programas. Otros abrieron discretamente sus carteras para ayudar a costear tratamientos que, en ocasiones, superaban los límites de cualquier seguro médico. No era solo un gesto económico, era un reconocimiento tácito a los años de amistad, lealtad y profesionalismo que este hombre había entregado al gremio. La ola de solidaridad trascendió el círculo cercano. Clubes de fans organizaron colectas y eventos benéficos. Músicos compusieron canciones en su honor. Periodistas que en otras épocas habrían preferido la nota sensacionalista, esta vez eligieron el respeto y la empatía. En un mundo tan rápido en olvidar, él descubría que aún existía un lugar para la gratitud. Pero en medio de la esperanza, no faltaban las voces críticas. Algunos especialistas advertían sobre los peligros de las terapias no convencionales, señalando la falta de estudios concluyentes y el riesgo de efectos secundarios graves. Otros, en cambio, defendían la idea de que, en casos límite, la innovación y el coraje podían abrir puertas donde antes solo había muros. El debate se encendía, y cada nuevo paso que daba la familia era seguido con lupa por la prensa y la opinión pública.
Él, por su parte, se mantenía sereno. En las pocas declaraciones que concedía, hablaba más de gratitud que de miedo. Agradecía a quienes lo visitaban, a quienes enviaban mensajes, y especialmente a su equipo médico por no rendirse. Reconocía que, aunque los tratamientos eran exigentes y a veces dolorosos, la motivación de seguir adelante se nutría del cariño que recibía a diario. En este momento, mientras se espera una evolución favorable, su historia se ha convertido en algo más que un capítulo personal. Es un espejo de las encrucijadas que enfrentan muchas figuras públicas cuando la vida les da un golpe inesperado. Entre la fe en la ciencia, la apertura a lo alternativo y el calor humano de quienes lo rodean, él transita un camino incierto pero no solitario. Quizá ese sea el verdadero valor de las estrellas. No la luz que proyectan en los días de gloria, sino la capacidad de inspirar en los días más oscuros. Y en esa oscuridad, este hombre sigue avanzando, con la certeza de que, mientras haya quienes crean en él, la batalla aún no está perdida.